Carlos Salomón, analista político, estudioso del acontecer económico y social también de México y del mundo, y para fortuna nuestra, colaborador de este espacio. Mi querido Carlos, gracias, como siempre, por tu presencia con nosotros. Gracias a ti, Ricardo. A ver, ¿cómo está eso de que llegamos tarde a la historia? ¿Llegamos tarde a la historia? A ver, te escuchamos. Mira, Ricardo, yo quiero compartir contigo esta reflexión que tuve prácticamente el fin de semana. Si revisamos nuestra historia, la historia de nosotros en México, hay veces que pienso que llegamos tarde a la historia. Salvo al inicio de la guerra, de la Revolución Mexicana, que fuimos la primera revolución social en el mundo, pero luego esa revolución perdió el camino. Uno dice que se interrumpió, otro dice que fracasó. Y en los últimos 30 o 40 años México fue prácticamente un país poderoso económicamente, pero lleno de desigualdades y lleno de pobrezas. Y era un México moderno y atrasado al mismo tiempo. En el año 2012 se inició una reforma energética. Esa reforma energética, ¿qué era, Ricardo? Era la actualización del marco jurídico de Pemex para que Pemex pudiera estar en México en condiciones de competir en igualdad con Noruega, con los venezolanos, con Colombia, con los suecos, porque el marco jurídico de Pemex estaba muy obsoleto. Cuando modificamos eso 30 años después que lo pusimos, ya era tarde, pues. ¿Por qué? Porque el mundo estaba cambiando. Antes las guerras, Ricardo, eran por el petróleo. Hoy los americanos tienen petróleo de sobra. Claro, incluso hoy, fracking, etcétera. Hoy estamos nosotros comprándole gasolina a los americanos y ellos venden gasolina a todo el mundo. La guerra de Irak, la guerra de Kuwait, que vivimos, pues, ¿no? Esas invasiones americanas eran por el petróleo. Hoy el mundo ha cambiado en términos energéticos. Hoy la gente está migrando en las ciudades hacia los autos híbridos, a los autos eléctricos. Y nosotros tenemos hoy un gobierno, efectivamente, un gobierno que está combatiendo la pobreza, que está combatiendo la desigualdad, que es un gobierno mucho más cercano a la gente y con aceptación sumamente popular. Pues muy alta para estas que no fechas. Lo tenían los gobiernos anteriores, eran gobiernos distantes, unos gobiernos bastante corruptos y unos gobiernos donde la austeridad no se conocían. Pero, ¿qué estamos viendo en esta foto de hoy, de septiembre de 2019? Sí. Un México donde se ven claros oscuros. Y a mí me preocupa que lleguemos tarde a la historia en este gobierno. ¿Por qué esta reflexión, Ricardo? Y tú y yo somos identificados, seguramente por lo que vos así se van a enojar algunos López Obradorcistas, pero tanto tú como yo hemos sido señalados como simpatizantes del actual presidente. Y eso nos da también la condición de poder, en un momento dado, de ser en algún sentido crítico, no para destruir, sino para construir y corregir, porque las cosas se corrigen, así como se corrigió los gasoductos. Una vez se lo dije personalmente, la cosa es el cariño, el afecto y el reconocimiento mucho tiempo a su esfuerzo, y otra cosa es que tengas que estar siempre de acuerdo con él, eso tampoco, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas, pero eso, ¿qué es lo que yo veo, no? Una economía cerrada, o sea, en México no hay dinero en el país, pero el entorno internacional, Alemania, la locomotora alemana parándose, los Estados Unidos parándose, la guerra China-Estados Unidos. Entonces vemos que en los próximos meses el gobierno, y hoy en la mañana él mismo lo anuncia cuando anuncia el presupuesto de 2020, dice, nos va a alcanzar para esto, nos va a alcanzar para esto. En el 2020 ya está anunciando, dice, nos va a alcanzar para los jóvenes, nos va a alcanzar pero porque al final el presupuesto es un presupuesto, es una sábana que la jalas para acá, la jalas para allá, pero hoy los hospitales no tienen gasolina, los libros de textos gratuitos llegaron tarde a las escuelas, hoy hay miles de burócratas en el desempleo, Ricardo. La delincuencia no para, es impactante. La carencia de medicinas. La carencia de medicinas, entonces, pero es impactante la violencia en todo el país. Entonces, el tiempo corre y entonces, ¿qué hay que ver? Se tiene que hacer un alto del camino y replantear, porque si seguimos como lo estamos haciendo, podemos llegar tarde a la historia, Ricardo. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros un México moderno, un México que reparta riqueza, no reparta pobreza, un México donde la equidad sea la equidad del bienestar,
pero un México para construir un México de violencia, un México sin violencia, es un México muy complicado y no lo veo cercanamente que nosotros podamos tener en los próximos año o 2 años un México en paz. ¿Por qué? Porque las fuerzas que están combatiendo Andrés Manuel López Obrador son fuerzas económicas muy poderosas, lo están combatiendo, como él también las combate, Ricardo. Entonces estamos viendo la definición de un futuro de México que está prácticamente en el campo de batalla ideológico. Él tiene cerca a mucha gente. Pero también económico y comercial, ¿verdad? Él tiene cerca a gentes muy ultra, gentes conservadoras, más moderados, y estamos en el perfil de esta definición del rostro de México en el 2020, el 21, 22, 23, 24, cuando acaba su mandato, y cuando esto acabe en el 24, hay que sentarse a ver si llegamos tarde a la historia o estamos inaugurando la historia. Ese es el gran reto que estamos planteando esto, Ricardo. Porque pues yo, como veo las cosas, las veo con una gran preocupación. La veo con preocupación porque veo que las cosas no están definidas. Las cosas están muy complicadas. No hay, por ejemplo, un crecimiento ni medianamente optimista del crecimiento económico, una perspectiva nada. Crecimiento económico a 0.1%, hasta menos. Incluso hoy se anuncia un crecimiento para el año que entra que va a ser de 1.6, muy lejos del 4% que anunciaba López Obrador, ¿no? Entonces veo que y si no hay crecimiento, ¿qué repartes? Entonces, por eso hay en la conferencia de Belice, nos va a alcanzar, o sea, sí, te va a alcanzar, pero ya estás avisorando que el panorama económico es muy complicado. Yo hago esta reflexión, y a ti ya nos pueden criticar de muchas cosas, pero hemos sido simpatizantes, sí. Pero no podemos ser tampoco lisonjeros, sino queremos construir esto. A mí en lo personal me interesa que esto no fracase, me interesa que seamos parte de una historia nueva de México y no que simplemente seamos parte de una historia pasada, Ricardo. Como siempre, gracias, mi querido Carlos.